En la vida, tú decides quién serás en el futuro y el camino que debes seguir para lograrlo. Tus conocimientos son reflejo de tu esfuerzo y de las ganas de alcanzar tus metas. ¿Hasta dónde vas a llegar? Eso solo tú lo sabes. Todo lo demás se aprende. Transforma tu futuro. Matricúlate hoy en la UTH, únicos con metodología de casos Harvard. UTH, formamos para transformar. Gracias, mi nombre es Antonio Canchola. Vamos a dar inicio el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida. Este es un evento que estamos coordinando con la red Encuentra tu Par, que tengo el gusto de dirigir. Y pues bueno, vamos a hacer un proceso de aprendizaje juntos, gracias a los más de 1,200 personas que se registraron. Llevamos ahora casi 250 personas y seguramente se seguirán incorporando con nosotros. Me voy a permitir dar algunas instrucciones. Posteriormente presentaré a nuestro invitado, el doctor Ignacio Aguader, y finalmente daremos pues eso, el espacio para que el doctor Aguader esté compartiendo la información. Así que buenos días, bienvenidos, y como el clásico de todos los webinars, buenos días México y Latinoamérica, buenas tardes Europa, buenas tardes España. Hilda, nos pasamos con la siguiente, por favor, presente diapositiva. Bien, pues como su nombre lo indica, vamos a tener hoy la sesión de este webinar que se ha denominado Cómo publicar en revistas científicas de calidad, el modelo Comunicar. Estamos el día de hoy con la participación del doctor Ignacio Aguader. Siguiente diapositiva, Hilda, por favor. Pues bueno, todos ustedes tuvieron la oportunidad de ver este flyer que estuvo circulando en redes sociales. Así que muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por hacerlo suyo, y esta es una oportunidad para que todos los investigadores que estamos aquí, para que todos los alumnos, para que todos los investigadores consolidados, pues aprendamos un poquito más a cómo publicar en revistas científicas de calidad. Así que, pues, bienvenidos. Siguiente diapositiva, Hilda. Pues bien, el día de hoy presentándome, presentando a las personas que nos van a apoyar, pues bueno, quiero darle una gran felicitación y un agradecimiento al doctor Diego Chacón de la Universidad Tecnológica de Honduras, que nos hizo el favor de permitirnos este espacio de esta liga de Zoom para más de 1,000 personas. Así que muchas gracias a nuestro partner, al doctor Diego Chacón de la Universidad Tecnológica de Honduras. Y tengo por bien presentarles desde el repositorio latinoamericano de convocatorias educativas a mi colega Hilda, que va a ser nuestra moderadora. ¿Cómo estás, Hilda? Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Encuentra tu Par en colaboración con el repositorio latinoamericano de convocatorias educativas. Solamente antes de empezar, por favor, les vamos a pedir que ustedes mantengan sus micrófonos apagados, igual que sus cámaras. Todo esto para garantizar que la conexión sea más suave. Si nosotros requerimos su participación vía micrófono y vía videocámara, nosotros les vamos a dar la indicación. Por lo pronto, mientras expone nuestro invitado, el doctor Ignacio Aguader, les vamos a pedir que toda la comunicación sea por el chat. Mantengan, por favor, sus micrófonos y sus cámaras apagadas para que esto sea más sencillo para todos. Excelente, Hilda. Así que Hilda va a ser la persona que nos va a ayudar a moderar, va a recibir todos sus comentarios y preguntas. El chat va a estar abierto para que ustedes las vayan haciendo. Hilda al final las va a recoger y se las va a comentar en vivo al doctor Ignacio Aguader. Actualmente ya tenemos a 300 personas en sala. Muchas gracias. Yo espero por lo menos tener 500. Me encantará. Y bueno, seguramente se están incorporando en este momento. Y mi nombre es Antonio Canchola. Les decía al inicio de la sesión que ustedes, pues bueno, ahora me presento. Soy Antonio Canchola, soy quien les envió la información. Espero que no haya sido demasiada información, pero pues bueno, me encanta que poder comunicarme con ustedes. Les mando un gran abrazo a todos hasta Latinoamérica y Europa. Continuamos con la siguiente diapositiva, Hilda, por favor. Muy bien, entonces, vámonos brevemente con las instrucciones, por favor, para que este webinar sea
claro y conciso. El chat va a estar abierto, la sesión, colegas, va a ser grabada, de hecho ya está grabada, y se las vamos a hacer llegar a su correo electrónico. Por favor, en el chat no dejen información de ustedes, nosotros ya tenemos toda su información, no necesitamos correo, por favor no compartan esa información, y como se los comentaba, Hilda, nuestra moderadora, va a recuperar las preguntas y se las va a compartir en vivo. Siguiente, Hilda, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, como se los comentábamos, esta sesión es de 90 minutos. Vamos a tener la disertación del doctor Ignacio Aguadet de entre 45 y 50 minutos aproximadamente, y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Vayan dejando sus comentarios y preguntas que les vayan surgiendo, por favor, en el chat, y mantengamos el micrófono apagado. Ya tenemos 350 personas. Me va a dar mucho gusto darles la bienvenida. Continuamos con la siguiente diapositiva, Hilda, por favor. Excelente. Pues bien, vamos a presentar y darle paso ya al doctor Ignacio Aguadet. Para quien no lo conoce, el doctor Ignacio Aguadet es catedrático de la Universidad del Departamento de Educación de la Universidad de Huelva, en España. Él es el presidente del Grupo Comunicar, que es el colectivo veterano en España de educomunicación, y obviamente es el editor en jefe de la reconocida revista científica Comunicar. ¿Quién no ha escuchado de Comunicar? Quien es una revista indexada, es una JCR1, está en el top 4% mundial y es un Scopus Q1 top 1% mundial. Es el doctor Ignacio Aguadet, además investigador principal del grupo de investigación Ágora, con múltiples investigaciones nacionales e internacionales. Ha dirigido trabajos de investigación y casi 40 tesis doctorales. También el doctor Ignacio Aguadet es director del Máster Internacional Interuniversitario de Comunicación y Educación Audiovisual y director del Programa Interuniversitario de Comunicación. Actualmente es presidente de la Red Internacional Euroamericana de Investigadores AlphaMed, compuesta por 18 países. Seguramente les estará comentando un poco más acerca de esto. El doctor Ignacio Aguadet ha tenido premios internacionales como el mejor investigador en la Universidad de Huelva en las Ciencias Sociales en el 2015 y ha sido vicerrector de tecnologías en la misma universidad. Pues bueno, ahora sí, doctor Aguadet, este momento es suyo. Le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes allá en Huelva. Bueno, un placer saludaros a todos, a todas. Estoy muy emocionado de ver tantos países, desde Cuba, desde Argentina, desde Chile, desde un montón de sitios latinoamericanos, Honduras, México, por supuesto, Colombia y por supuesto también España y Europa. Es un placer y un gusto estar con vosotros, compartir esta reflexión que voy a hacer en este rato, y la verdad espero que sea del agrado de todos, que sea del interés de todos y que sea también útil. Excelente. Agradezco a Antonio su presentación. La verdad es que yo sintetizaría todos esos comentarios que ha hecho tan halagadores, en que soy un profesor, un investigador muy apasionado por su trabajo. Hoy además en España estamos de enhorabuena porque uno de mis maestros, educomunicador nato, ha sido nombrado como el presidente de la radiotelevisión pública por una gran unanimidad del Parlamento español, y eso nos congratula porque significa que en los próximos años podemos tener un servicio público de televisión de calidad desde un enfoque educomunicativo, que es la gran área desde la educación que yo trabajo y que yo investigo, ¿no? Así que realmente estoy muy feliz y por eso quería comenzar con este comentario. Excelente, doctor Ignacio. Pues qué gusto, así que pues qué orgullo para usted y obviamente para este proceso de formación y que este alumno sea tan destacado y pues bueno, esté dirigiendo este canal de comunicación tan importante. Pues bienvenido, doctor Ignacio. Así que de manera puntual y británica me he consumido mis 10 minutitos de esta presentación. Hilda, ¿puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor? Solo para confirmar que fue mi última diapositiva. Es correcto. En este momento, doctor Ignacio, voy a cerrar la presentación de compartir. Usted va a compartir su presentación. Mientras lo hace, pues bueno, voy a darle la bienvenida a algunas otras personas. Así que dejamos de compartir, doctor.
Por favor, puede usted compartir cuando guste. Y ahora sí, colegas de toda Latinoamérica, del mundo, somos casi 400 personas conectadas. Este es un espacio de aprendizaje. Gracias, doctor Ignacio Aguader. Mi nombre es Antonio Canchola. Este es un evento organizado por la red Encuentra tu Par y el podio y el público es suyo. Muchas gracias. Nos vemos al final, doctor. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Hilda, por esta magnífica presentación. Y como decía antes, un sumo gusto estar con todos vosotros. Efectivamente, José Manuel Pérez Tornero, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, gran educomunicador, el que ha sido nombrado hoy presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española. Y eso la verdad es que es un placer porque significa que podemos dar una orientación de servicio público a la televisión pública española. Y para los educomunicadores eso es muy importante. Bueno, comentaban antes, Antonio y a todo el equipo, que básicamente me siento una persona que ha trabajado muchos años en investigación, en educación, como profesor primero de los primeros niveles del sistema educativo, en primaria, en secundaria, en bachillerato y después en universidad. Llevo 37 años dedicado a esta apasionante vocación de enseñar y realmente me siento muy a gusto y muy feliz en mi trabajo y realmente cada día encuentro nuevas motivaciones y nuevas pasiones para seguir trabajando con entusiasmo. Bueno, me toca ahora hablar de un tema por el que he recorrido muchos países, he estado viendo ahí toda la gente que nos acompaña y yo creo que charlas de este tipo he dado muchas en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en Brasil, en Colombia, en México, en Costa Rica, en Cuba y posiblemente se me escapen algunos países más latinoamericanos en el que he compartido reflexiones no igual que la de hoy, que es especialmente pensada para vosotros, pero muy, muy semejantes, ¿no? Y bueno, ¿por qué esto? Pues porque los que estamos en la academia nos dedicamos a la docencia, pero la docencia no tiene sentido si no investigamos. La investigación, lo hemos visto este último año, es el motor fundamental para el progreso de la sociedad. Sin investigación no hay progreso y por tanto no hay futuro. El ser humano se animalizaría cada vez más y perderíamos todos esos grandes avances que hemos conseguido gracias a la investigación en los últimos siglos, especialmente en el siglo XX. De hecho, la vacuna del COVID es la prueba palpable de que el mundo necesita que la investigación esté fomentada, esté valorada, esté respetada y esté ensalzada y mimada, ¿no? Esto no ocurre en muchos países, lo sabéis, especialmente en nuestro ámbito latinoamericano. La investigación ocupa muy poco del Producto Interior Bruto de los países y por tanto es algo casi menospreciado. Y entonces nos encontramos en una situación un poco triste e inigualitaria, porque son unos pocos países nórdicos, normalmente anglosajones, los que lideran la investigación en el mundo. Yo creo que esto poco a poco hay que ir rompiéndolo, pero no rompiéndolo solamente en las áreas biomédicas y tecnológicas, sino también en las ciencias sociales y en las humanidades, que es el campo especialmente que nos congrega en esta sesión de hoy, ¿no? También en el mundo educativo, en el mundo comunicativo, en el mundo social, ¿no? Porque realmente también es necesario y también es ciencia, la ciencia social y la ciencia humana, ¿eh? No hay que olvidarlo que el hombre no solamente se desarrolla con dispositivos, sino también con planteamientos, con crítica, con saber hacer, con saber vivir y con saber recordar. Y para eso es fundamental también las ciencias sociales y las ciencias humanas, al compás y en paralelo con las ciencias técnicas, biotécnicas, que tan importante hoy día lo hemos descubierto son, ¿no? Entonces, de esa perspectiva como investigador, quisiera hoy hablar del tema de la publicación, porque desgraciadamente como editor, bueno, también tengo que decir, no nos vamos a engañar, que hablo como profesor, hablo como investigador, pero también hablo desde la perspectiva de editor. De esos 37 años que llevo en la academia trabajando, investigando, 28, casi 29, he sido editor de la revista científica Comunicar, de otras también, ¿no? Pero justamente de esta, que es la que nos congrega hoy día, es quizá el modelo de referencia que me ha servido un poco para inspirar un poco toda esta conversación. Y bueno, esa experiencia también como editor se suma a la experiencia de investigador, de autor y de profesor, y todas conforman un poco pues mi experiencia vital que quiero transmitiros en este rato que voy a conversar con vosotros, ¿no? Entonces os decía que la investigación obviamente es el motor que mueve al mundo. Y sin duda alguna, si no hay investigación, podemos decir que el mundo iría hacia atrás. Por tanto, la importancia de la investigación hoy más que nunca nadie cuestiona. La investigación es sustantiva para el desarrollo de los pueblos, para el desarrollo de los países y todos estamos llamados a investigar, cada uno en la medida que puede y en el contexto en el que trabaja. Obviamente, cuando un profesor es un profesor maestro que trabaja en primaria, su investigación va a ser una investigación acción muy participativa, muy aplicativa a las necesidades de sus alumnos. Pero no hay mejor forma de enseñar
que investigar. También, incluso si enseñamos a nuestros alumnos a ser jóvenes investigadores, obviamente la educación va a ser mucho más completa, más integral, más crítica y más autónoma. Porque lo que sí está claro que hoy día el modelo de información transmisiva cada vez pierde más el peso. Porque hoy día la información no está ni siquiera en los libros, está en la nube, está desperdigada. Ahora estamos aquí casi 400, 500 personas de diferentes países del mundo conectados por algo que hace 20 años era impensable. Y eso ha sido gracias a la tecnología, pero también gracias a que cada vez más esta tecnología nos pone a nuestra disposición en cualquier contexto, sin ubicuidad, es decir, sin espacio y sin tiempo, la posibilidad de conectarnos con cualquier conocimiento y con cualquier persona del mundo. Por tanto, ya no es tan importante como era hace 100 años, 50 años, la comunicación transmisiva, aquella que unos que sabían tenían que trasvasar a otros que no sabían la información. Hoy la información está por doquier y lo que tenemos que saber es procesar esa información. Ese proceso de información, ese procesamiento de la información y convertirla en nuevo conocimiento es la investigación. La investigación lo que hace es procesar lo que sabemos para convertirlo en una nueva realidad que haga que los seres humanos seamos mejores, y por tanto más inteligente y tengamos una vida más saludable, más ética, más transformadora y también más cooperativa y colaborativa con los demás. Eso es justamente la investigación. ¿Qué descubrimos? Que en la academia hay muchos investigadores, pero por desgracia, en muchos casos tenemos una escasa capacidad de comunicar nuestra investigación. Ya había una frase evangélica que decía que no se pone el celemín debajo del cajón, sino en lo alto de la casa para que ilumine a todos. Bueno, pues esa misma frase tan bonita, tan llamativa, tan impactante de los evangelios, nos puede servir para la investigación. Si yo hago una buena investigación y no la difundo bien, realmente mi investigación no va a tener valor. Porque la investigación no tiene valor en sí, sino es porque es capaz que otros la lean, la transformen y haga algo mejor. La humanidad funciona aprendiendo de nuestras generaciones anteriores, incluso de nuestros propios compañeros, y siendo capaces de procesar esa información y transformarla en una nueva realidad. Cualquier investigación siempre tiene un estado de la literatura, es decir, qué ha ocurrido, en qué estado estamos, y una segunda parte que es la propiamente investigación, que es qué puedo hacer para mejorar esa realidad, ese dispositivo, esa enfermedad. En toda la investigación hay un modelo muy semejante, porque justamente siempre parte de esas dos premisas. ¿Dónde estamos y a dónde queremos llegar para mejorar? Justamente yo he detectado en estos muchos años, casi 3 décadas, como editor de revistas científicas, que hay una escasa formación en lo que es la parte de la publicación. Hay muy buenos investigadores, pero desgraciadamente a veces tenemos mucha escasez de cómo formarnos para publicar bien y para que podamos llegar a la gente, para que esa investigación que hemos hecho, ese trabajo que hemos hecho de calidad, realmente pueda ser útil para otros, puedan utilizarlo y puedan transformar su realidad para mejorarla, ¿no? Y bueno, dentro de ese caos, pues hoy día hay muchos profesores que quieren mejorar su estatus profesional, que quieren ser doctores, que quieren mejorar su profesión o cambiar de universidad o cambiar de profesión y tienen que saber dónde publicar. Esto es hoy día, pues, un elemento sustantivo que nos une a todos porque efectivamente el negocio editorial, vamos a decirlo de esta forma, ha cambiado mucho en los últimos años. Diríamos que una revista científica de hace 20 años en nada se parece a una revista científica de hoy y han pasado solamente 20 años. ¿Y esto por qué ha sido? Porque la irrupción de Internet ha sido sustantiva. Esa presencia de Internet que ha cambiado tantas cosas en nuestra vida. De hecho, esta pandemia no hubiera sido igual si no hubiéramos tenido Internet y la posibilidad de comunicarnos. De hecho, esta misma sesión que tenemos hoy día no hubiera sido posible porque hubiera tenido que estar en algún punto localizado de América y no hubierais podido estar todos. Pues Internet ha cambiado nuestra vida, ha venido para quedarse, para transformarnos. Ya se habla del 5G, del Internet de las cosas, del Internet inteligente que estará con nosotros acompañando casi de forma invisible, pero también la revista científica, el mundo científico lo ha cambiado. Hace 20, 25 años los investigadores en ciencias sociales y humanidades nos comunicábamos a través de libros impresos, que había que ir a una imprenta, y casi la vida del libro acababa cuando se imprimía. Ya uno se sentía feliz porque tenía su libro.
Yo esta semana he publicado 2 libros y estoy muy feliz de ellos, pero son libros en papel y realmente no os puedo mandar los libros porque están patentados, porque son editoriales, porque el correo cuesta mucho, porque tarda mucho en llegar, porque se pierde. Bueno, pues Internet ha revolucionado todo esto. Internet ha venido para que el conocimiento se pueda comunicar de forma casi instantánea, llegando a muchos puntos, ¿no? Y ahí, por eso decía que el mundo de la publicación científica ha cambiado mucho en los últimos años y muchos profesores no han sido capaces de reciclarse, de actualizarse y de ponerse al compás de estos nuevos tiempos, ¿no? Por tanto, esa escasez de formación es una realidad y de hecho justifica esta reflexión que yo voy a hacer y por tanto nos tenemos que plantear dónde publicar, cómo encontrar las buenas revistas dentro de ese mare magnum de revistas. Nos hablan de revistas open access, revistas de pago, revistas latinoamericanas o regionales, revistas que exigen metodologías concretas, dónde publicar, cómo convertir mi investigación, si es de calidad, si es bonita, si es buena, si es original, en una producción científica que pueda ser visible para los demás, ¿no? Entonces, esta es un poco la reflexión inicial que nos lleva a que el trabajo que vamos a plantear hoy va a ir en 3 tipos de preguntas. Por un lado, ¿qué tipo de revista podríamos decir que existe en la academia? ¿Qué es propiamente un artículo científico y qué se diferencia de uno que no lo es? Y en tercer lugar hablaríamos de la revista científica y especialmente me voy a centrar en la revista Comunicar porque es la que más conozco y como veréis ahora es un punto de referencia internacional en los índices, incluso compitiendo con las revistas anglosajonas, ¿no? Porque hemos jugado con las mismas herramientas que ellos juegan para intentar llegar al máximo número de sitios, ¿no? Entonces la primera confusión que hay, que en la academia mucha gente confunde la revista académica con la revista científica. Son 2 cosas distintas. En la academia existen revistas académicas y estas pueden ser de mucho tipo. Hay revistas divulgativas, imaginar una revista de alumnos para difundir experiencias o una revista de profesores para difundir sus experiencias. Eso sería una revista divulgativa porque divulga experiencias concretas, entrevistas, reportajes, mucha fotografía, incluso a veces mucho color. Bueno, es un tipo de revista que se hace en la universidad y tiene su valor en el contexto local, porque normalmente son tipos de experiencias muy localizadas que interesan a esa comunidad específica, pero que difícilmente interesan cuando ya tú esas experiencias las mandas a otras personas que no tienen contacto con ese contexto. Por otro lado están las revistas profesionales, que tienen su gran valor. Por ejemplo, una asociación de profesores, como Relatec, que hace su propia revista para que sus afiliados, sus socios, difundan, se comuniquen entre ellos, cuenten experiencias, cuenten pequeñas investigaciones, cuenten propuestas, cuenten reflexiones. Bueno, todo ese tipo de conglomerado de tipos de artículos entran en estas revistas profesionales, que tienen también su valor, y que existen muchas en la universidad. Y por otro lado está la revista científica, que a veces, como es la que ha tomado mayor peso y mayor prestigio, se confunde con las demás. No hay que confundir la revista científica con la profesional o con la divulgativa. Todas son revistas académicas, universitarias, con su valor, por supuesto, pero cada una en su contexto y en su significado, ¿no? La revista científica, ahora lo veremos, fundamentalmente lo que publica son artículos científicos. Y el artículo científico tiene una especificidad. Primero, que es transversal, que afecta a todas las ciencias por igual, que siguen una misma estructura y que tiene un procedimiento, que ahora lo veremos. Y dentro de este conglomerado existen también muchas revistas. Nosotros nos vamos a centrar en las revistas de calidad, que es yo donde os aconsejo especialmente la lectura. Hay 3 procesos que se pueden hacer en la revista científica: la lectura, la revisión y la escritura. Son 3 procesos que están asociados. Difícilmente alguien puede escribir una revista científica cuando no lee habitualmente en revistas científicas. Por tanto, la primera actividad que os aconsejo de forma encarecida a todos aquellos que os interese este mundo de las revistas y de las publicaciones científicas es leer mucho en revistas científicas. Acostumbraros a leer en Comunicar y en otras revistas de calidad, porque cuando leemos en revistas de calidad tenemos la seguridad de que lo que estamos leyendo está muy filtrado, muy evaluado, muy rigurosamente seleccionado y por tanto siempre va a ser ciencia de calidad. Bien, pues dentro de esta perspectiva vamos a hablar un poco de todo este proceso, ¿no? Es decir, decíamos que hay como varios roles, ¿no? En una revista científica está el administrador, están los editores, pero hay 3 roles principales. El rol del lector, que es la base. No hay investigación sin lectura. Nadie puede investigar si no lee lo que otros han hecho antes. Yo siempre digo gráficamente, imaginaros que ahora un químico empezara a correr por los pasillos de su centro de investigación diciendo: eureka, eureka, me he inventado la aspirina. Todo el mundo se reiría, porque la aspirina se inventó a principios del siglo XX o poco más.
Por tanto, ningún investigador puede investigar sin primero hacer un estado del arte, una revisión de literatura, un estado de la cuestión. Es decir, ver lo que otros han hecho de lo que tú quieres investigar, para posicionarte en el estado donde la ciencia ha llegado. Y a partir de ahí es cuando arranca tu investigación. Toda investigación parte de la lectura. La lectura es la clave de la sabiduría, del conocimiento y de la investigación. No olvidar esto como máxima fundamental. No podemos ser buenos investigadores si no leemos mucho. Scopus tiene un estudio realizado entre aquellos autores que publican en Scopus y dice que un autor medio de Scopus lee como mínimo 350 artículos de Scopus al año. ¿Eso qué significa? Que un investigador no pasa un día que no lea un artículo. Porque en el artículo es donde va a encontrar cómo está el estado del arte, cómo se escribe un trabajo, cómo se posiciona la metodología. Por tanto, mi primera premisa, mi primer ruego encarecido a todos, que leamos. Aunque seamos profesores de primaria, tenemos que leer. Porque si los maestros no leemos, nunca estaremos actualizados, nunca estaremos al compás de los nuevos conocimientos. Y os recuerdo que estos conocimientos en el mundo de Internet se duplican cada año. Cada año hay más. Nunca podremos decir que hemos leído todo. Finalmente, lo que decía Platón cada vez más se cumple. Solamente sabemos que no sabemos nada o que cada vez sabemos menos. Pero también es cierto que si no leemos y no nos actualizamos, nunca estaremos al compás de lo que nos pide nuestro ejercicio profesional como profesores y como investigadores. Por supuesto, esa lectura en profundidad conlleva también la escritura, porque lectura y escritura son dos fases de un mismo proceso. El proceso de creación se compone siempre de la recepción y la producción. Ambos están vinculados. Toda lengua significa una escritura y una lectura, una oralidad de comprensión y una expresión. Comprender y expresarse es dos caras de la misma moneda, como la escritura y la lectura. También pasa en la investigación. Todo investigador tiene que leer mucho y leer en calidad, en lo mejor. Y ahora veremos que hay mucha ciencia plagiada, mucha ciencia endogámica, mucha ciencia localista, mucha ciencia redundante, que esa no nos interesa, porque realmente esa lo que nos genera es ruido. Todos sabéis el concepto lingüístico de ruido. Si no leemos en zonas de calidad, tendremos mucho ruido, tendremos mucho plagio, tendremos mucha falsedad, tendremos también mucha redundancia, mucho localismo, y realmente no tendremos productos originales, relevantes, novedosos, significativos y que avancen ciencia. Cuando decimos avance ciencia es que generen progreso, que finalmente es lo que todos debemos desear como investigadores que somos, ¿no? Bien, por tanto, lectura y escritura. Yo leo mucho y escribo mucho. Mi pasión es la lectura de investigaciones y la escritura de investigaciones, por supuesto también de literatura en mi tiempo de ocio, pero como trabajo profesional yo leo mucho, siempre tengo revistas, siempre tengo en mi mesa, está cargada de documentos para leer, para revisar, para chequear. Y, por supuesto, también escribo mucho, con una amplia red de colaboradores. Si podéis buscar mis perfiles en la red, veréis cómo tengo muchos trabajos publicados, porque he ido a lo largo de los años consolidando un perfil de proyectos de investigación nacionales, internacionales, colaboradores, doctorandos. Ahora mismo dirijo muchas tesis latinoamericanas de gente de México, de El Salvador, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile, de Brasil, de Ecuador, de Bolivia, y que están terminando, de Panamá, que están terminando en este momento sus tesis doctorales, por supuesto de España, de Italia, de Portugal, también de España, de Europa. Bueno, y en esas tesis lo que hacemos es leer, investigar, aprender, escribir, todo es un mismo proceso, esa es la investigación. Pero la investigación no lo olvidemos, la investigación tiene un fin, la mejora de la sociedad. No perdamos esta perspectiva. A veces nos metemos los artefactos de la investigación y perdemos esa perspectiva. No puede haber una investigación que no sirva para mejorar la sociedad. Y menos en el campo de la educación y de la comunicación, que son los dos campos que yo me muevo. Porque justamente, si no hacemos una mejor comunicación, nos meteremos directamente en la fake news, en las noticias falsas. Otra vez estaremos hipnotizados por unos pocos que mandarán sobre muchos y perderemos el concepto de la democracia digital y la democracia universal. Por tanto, hace falta una comunicación inteligente y hay que investigar y descubrir cómo hacer que la gente llegue a esa comunicación. Lo mismo pasaría en la educación. La educación es el arma transformadora de la sociedad. Si no educamos a nuestros niños, a nuestras nuevas generaciones, pero también a las personas mayores, ante todos los retos que hoy día tiene la sociedad, realmente nos hacemos animales.
no hay otra vacuna para la animalización que la educación. Con la educación podemos transformar la sociedad y podemos hacer que el mundo cambie y cambie rápido, y no perdamos la perspectiva aquellos que estamos en sociedades con menos recursos. El mundo cambia muy rápido. Y los que antes necesitaban, ayer leía una noticia que me apenaba, ¿no? Porque decía cómo los chilenos están vetando que los venezolanos entren ahora en su país, pero hace poco tiempo, con la dictadura de Pinochet, eran los chilenos los que iban hacia Venezuela buscando el maná del cielo, ¿no? Entonces, el mundo cambia. En España pasó igual. La década de los 40 del siglo XX huíamos de nuestra guerra civil hacia Alemania y hacia los países nórdicos europeos, y ahora vienen los nórdicos aquí a tomar el sol y a estar de vacaciones, ¿no? Entonces, el mundo cambia y muy rápidamente. Por tanto, tenemos que perder la perspectiva que es la educación uno de los instrumentos fundamentales de la transformación de la sociedad. Bueno, y en ese proceso de investigación, evidentemente también está el proceso de revisión. Es decir, revisar es leer en profundidad para mejorar. Los revisores son una pieza clave en la revista científica porque ellos son los porteros de la ciencia, los que deciden, los que filtran y los que dicen los trabajos son buenos o no son tan buenos para ser publicados. Fijaros bien que una revista de calidad solamente publica trabajos muy buenos, cuando sus revisores todos han dicho que ese trabajo es excelente, que es original, que es relevante, que aporta mucha ciencia y que va a generar mucho impacto. Esos son los parámetros que emplean los revisores a la hora de valorar un trabajo científico, ¿no? Por tanto, muy importante tener presente que en estos roles hay un proceso de antes de la escritura, que es saber investigar, que de eso no estamos hablando hoy aquí, pero también es muy importante, cómo investigar para investigar cosas de calidad, cosas que interesen, cosas relevantes, cosas trascendentes y que aportemos a la sociedad nuevos modelos para un mayor desarrollo, ¿no? Está el proceso de edición, de escritura, y después está también el proceso posescritura, ¿no? De divulgación, de hacer que nuestro trabajo sea conocido y sea reconocido. Porque la revista científica no interesa que los trabajos sean conocidos, sino que sean reconocidos, que sean reputados, que tengan valor y trascendencia, ¿no? Bien, en estos parámetros me gustaría muy brevemente, porque entiendo que muchos conocéis esto, pero sí para clarificar, por si hay gente más jóvenes, más junior, que quieran conocer un poco todo el tema de qué es lo que va a una revista científica. Decíamos que una revista científica solo acepta artículos científicos. Por tanto, en una revista científica nunca nos encontraremos, normalmente, en algunos casos sí, entrevistas, reportajes, porque esos son tipos, crónicas, son tipos de trabajos que van más a las revistas divulgativas, a la prensa general, pero no a la revista científica propiamente, ¿no? Un artículo científico lo primero que intenta, como hemos dicho, es resolver un problema. Si no hay un problema, no hay ciencia, porque la ciencia surge a partir de la problematización de la realidad. Y esa puesta en cuestión, en cuarentena de nuestra realidad es la que nos permite transformarla y mejorarla. Si fuéramos seres acomodaticios, como muchos animales, nuestra realidad sería igual pasando los siglos. Pero el ser humano siempre ha dicho, ¿cómo puedo descubrir algo para ir más rápido que andando? Y se montó en caballo. ¿Cómo puedo ir más rápido? Y se descubrió el carro, y después después el avión, y después el tren. Es decir, hemos ido descubriendo cosas para arreglar el problema de la velocidad, de estar en más sitios más rápidamente. Y hemos llegado a este Internet que nos permite que en este momento tengamos casi 500 personas conectadas simultáneamente, ¿no? Por tanto, siempre surge de un problema. Y hay, por tanto, preguntas de investigación. Todo artículo tiene preguntas. ¿Qué quiero investigar y cómo lo quiero investigar? Por supuesto, necesariamente, como hemos dicho antes, tiene que haber una revisión de literatura. ¿Dónde está este problema en este momento? Y esa revisión solamente cabe hacerla en las revistas científicas de calidad. Si hacemos esa revisión en las revistas cercanas, en las revistas que publica nuestra universidad, siempre será una realidad pobre, porque la ciencia, otra máxima importante que no quiero que olvidéis de la sesión de hoy, la ciencia siempre es universal, no tiene fronteras, no tiene tabiques, no tiene muros, no tiene paredes. No puedo decir, no, es que yo soy de Ecuador. No, perdóname. Ecuador es un país pequeñito en el universo. La ciencia es del mundo. Y por tanto, si nos da igual que la vacuna que nos pongan sea la rusa, que la de Oxford, que la Pfizer norteamericana, nos da igual. Lo importante es resolver el problema. Por tanto, la revisión de literatura científica en las revistas de calidad es una premisa máxima, fundamental, esencial en todo trabajo científico de calidad.
Os recuerdo que no todas las ciencias de calidad, y hay mucha ciencia plagiada, ciencia de poca calidad. Y esa en Google la tenemos lleno. Google está lleno, siendo el repositorio más importante del mundo, pero es un repositorio que no filtra nada. Y por tanto, la calidad de lo que está en Google hay que ponerla en cuestión, y hay que ponerlo en cuestión justamente porque su calidad es muy baja, ¿no? Bien, no solamente hay que tener un problema convertido en preguntas, no solamente hay que hacer un buen estado de la situación, sino también hay que emplear una metodología rigurosa. Porque la metodología rigurosa es el cauce que da consistencia y objetividad a nuestro trabajo. Y de ahí, si no tenemos una metodología rigurosa, nuestro trabajo será invalidado. No será fiable ni será válido. La validez y fiabilidad de un instrumento de investigación es fundamental en el campo concreto en que se trabaje. No es lo mismo trabajar en educación que trabajar en química. Cada ciencia, cada ámbito científico tiene sus metodologías, sus cauces, sus instrumentos, sus recursos de investigación. Pero la validación, el rigor, es característica de la ciencia. No hay ciencia sin rigor, sin sistema, sin orden, sin coherencia, sin progreso. Y por tanto, atento, porque esto es fundamental. Y obviamente todo artículo tiene que finalizar con unas conclusiones. Unas conclusiones que es donde uno descubre que lo que uno aporta es distinto a lo que han aportado otros. Donde se ve el grano de arena que uno ha aportado. Yo muchas veces a mis alumnos de doctorado les digo, soy director de un programa doctoral que no se ha dicho antes, les digo que un doctor no tiene que poner una montaña, tiene que poner una gota en la montaña, pero no en cualquier sitio, sino arriba, donde nadie la puso. No hay que poner mucho, hay que poner poco, pero hay que poner originalidad. Y esa es la clave de la ciencia. La ciencia la construimos entre todos. Nadie está llamado a crear una montaña. Todos estamos llamados a poner una gota. Con que pongamos una gota de forma cooperativa y de forma organizada, será más que suficiente como para que la ciencia crezca y cada vez tengamos más progreso social, más progreso tecnológico y, por tanto, los seres humanos tengamos más calidad de vida, que finalmente es lo que busca la ciencia. Es lo que busca la ciencia. Bueno, pues esto es las características de un artículo científico. Si no hacemos esto, realmente no estamos llamados a escribir en revistas científicas. Y obviamente la primera tarea es la lectura. Porque sin literatura científica previa no hay ningún trabajo de investigación valioso. Porque nunca sabremos dónde han llegado los demás. Por tanto, la estructura de un artículo científico es muy sencillo. Parte de una introducción del estado de la cuestión, establece un método, es decir, cómo voy a trabajar, unos resultados, una discusión con conclusiones y unas referencias, que sería la parte final, que cerraría pues todo lo que yo me he basado para hacer mi trabajo. Esas conclusiones obviamente tienen que ser relevantes. Si alguien hoy investiga y se lleva 5 años investigando para decirnos que las tecnologías son muy importantes en la sociedad contemporánea, todos pensaríamos que es una obviedad, que para eso no hay que investigar 5 años, que todos sabemos que las tecnologías son muy importantes en la sociedad contemporánea. Por tanto, las conclusiones en un trabajo, en una investigación, en un artículo, son muy importantes, siempre y cuando que aporten algo nuevo. Ese granito de arena en la montaña. Nunca nos piden una montaña. Nos piden un granito, pero en la parte alta de la montaña, que es la que le da el sentido de originalidad y relevancia. ¿Cuáles son los requisitos de un artículo científico? Pues obviamente originalidad. Obviamente novedad en su campo. Que rompa esquemas. La ciencia viene para romper esquemas, para hacer cosas que antes no hemos hecho, para transformar nuestra realidad hacia mejor. A veces se discute que esa mejora sea cuando hablamos de, pues, por ejemplo, las implantaciones biológicas hoy día, de generación de seres humanos artificiales. Bueno, pues ahí entra colisiona con la ética, que también es otro campo importante. Pero finalmente es el avance de la ciencia lo que permite llegar a esos incluso límites éticos que a veces hay que delimitar, ¿no? Por tanto, tiene que haber resultados que sean validados, que sean replicables. Si yo hago un estudio que no puede ser replicable, que no puede ser contrastable, pues realmente se pone en cuestión mi método, porque los métodos tienen que ser que sean posibles, que en otros contextos, porque al final la ciencia es universal. Y no vale decir, no, es que esto lo he hecho aquí, pero no vale para ningún sitio. No, no. Todo lo que hagamos de alguna forma, por supuesto siempre contextualizado, tiene que tener su posibilidad de ser trasvasado a otros ámbitos, a otras situaciones, a otros contextos. Y finalmente,
como decíamos antes, la metodología, el rigor. El rigor es muy importante. Por tanto, originalidad, novedad, relevancia, rigor, sistema, replicabilidad y ruptura del orden establecido, del statu quo. Es fundamental también en un requisito de un artículo científico, ¿no? Bueno, todo esto se evalúa en las revistas de calidad. En las revistas no de calidad no pasa nada, se evalúa fácilmente porque fijaros que la ciencia en el mundo, se calcula que hay en este momento unas 100.000 revistas en el mundo. 100.000 revistas científicas, no académicas, 100.000. Y de esas 100.000, de calidad se consideran 40.000. Por tanto, tenemos 60.000, un 60% de las revistas, estoy dando datos muy aproximados, un 60% de las revistas no son de calidad. Y se basan en la endogamia, escriben los amigos de los amigos, me llama un catedrático, oye, mira que tengo un artículo, ¿me lo puedes publicar? En mi revista eso nunca ha ocurrido, pero en muchas revistas que yo conozco, desgraciadamente ocurre con frecuencia. Por tanto, la amistad, la proximidad, el conocimiento, como elementos endogámicos. Por eso una revista científica tiene que tener 0 endogamia. Por ejemplo, mis editores, ninguno puede publicar en Comunicar, pero por un código de autorregulación propio. Nadie nos impide publicar, pero no veréis ningún artículo mío publicado más que los editoriales que hacía antiguamente. Ya no hago ni editoriales. En Comunicar yo trabajo mucho, pero yo nunca publico. ¿Por qué? Porque mantener la 0 endogamia es una estrategia fundamental para garantizar... ¿Sí? ¿Hay sonido que se incorpora? Decía que garantizar la 0 endogamia es un requisito de la calidad, porque los factores endogámicos compiten y colisionan con el rigor y la calidad y la excelencia. La excelencia también pasa con el 0 plagio. Mirad, muchos profesores están muy presionados, quieren publicar mucho, necesitan publicar mucho. El producto de las terceras componentes. A ver, por favor. Le han dicho que es necesario tener muchos artículos publicados, y entonces, bueno, pues lo mismo lo mandan a 5 sitios a la vez, lo cambian poco. Eso se llama plagio. Y da igual que sea heteroplagio copiado de otro o autoplagio copiado de ti mismo. Finalmente, el plagio es redundancia, y la redundancia no es originalidad, es lo contrario. Y por tanto, también las revistas de calidad luchamos de una forma denodada por evitar la endogamia y el plagio. De manera que tenemos sistemas antiplagio muy potentes que detectan cualquier letra que has copiado de cualquier sitio del mundo, con herramientas que se han desarrollado ya y que nos permiten evitar que esos trabajos que no son originales puedan ser publicados en las revistas de calidad. Bien, por tanto, redundancia, plagio, endogamia, como elementos que van en contra del rigor, de la originalidad, de la novedad, de la relevancia, que son los sinónimos de la ciencia. Y fundamentalmente la ciencia tiene la finalidad básica, fundamentalmente, de llegar a transformar la realidad. Bien, pues ya como resumen final de esta parte, editores, autores, revisores y, por supuesto, editores temáticos, que son también los que coordinan estas nuevas vetas del saber que vamos transformando y convirtiendo en ciencia. Las revistas son muy importantes porque las revistas son la puerta de la ciencia. Lo que se publica en la ciencia, lo que se publica en la revista es la investigación que da luz, que llega a la gente. Si yo hago una investigación y no la publico en una buena revista, o lo publico en la revista de mi universidad, tendrá un público muy reducido. En cambio, si consigo publicarle una revista de impacto internacional, su capacidad será muy alto. Por tanto, las claves del éxito es criterios de calidad. Tener grandes, buenos contenidos y que esos contenidos sean competitivos, que compitamos con los otros. Porque donde no hay competencia, difícilmente gana la excelencia. La competencia bien entendida genera excelencia, genera tener que competir con otros para conseguir un buen resultado. Por supuesto también, y esto es muy importante, trabajar no en clave local ni en clave regional, sino en clave global. Y esto es muy importante que lo diga. Hay muchos movimientos latinoamericanos que dicen, quedémonos en nuestro refugio de región. Somos una región muy grande y ¿para qué vamos a competir con los ingleses? Que ellos juegan en el inglés, que ahí no nos movemos bien. Yo creo que eso es un gran error. La ciencia latinoamericana de calidad tiene que salir fuera y competir con los chinos, con los rusos, con los canadienses, con los europeos, con los españoles, con los norteamericanos. Si la dejamos metida en nuestra botella, estaremos contentos de tener una botella, pero nunca nos conocerán. Y nunca haremos que la región latinoamericana
o mejor dicho, incluso el espacio iberoamericano, donde yo me sitúo perfectamente, seamos un punto, una plataforma de visión internacional. Sinceramente, hay productos de revistas científicas latinoamericanos que tienen esta visión chata y estrecha de lo regional. Y por no salir fuera, se mueven en su espacio de confort. Yo estoy en contra de esto. Yo tengo muchos artículos publicados en español y muchos artículos publicados en inglés. Y juego con las dos lenguas. Porque justamente en nuestras dos lenguas, la lengua española es la segunda lengua más importante del mundo en ciencia. No olvidarlo. Por supuesto, una gran distancia del inglés. El inglés congrega de esas revistas científicas de calidad el 80% de la ciencia en el mundo. Pero el español el 10%. Y el otro 10% todas las demás lenguas, incluidas china, francesa, portuguesa, alemana, italiana, todas las demás. Con lo cual significa que el español es una lengua que tenemos que cuidar, que tenemos que mimar, que tenemos que escribir con ella. Pero también no hay que ser unos ilusos de pensar que si no utilizamos el inglés, difícilmente llegamos a los chinos, a los rusos, a los japoneses, a los australianos, a los canadienses, donde también se mueve mucha ciencia en el mundo. Por tanto, esta visión internacional es fundamental. Ahora os enseñaré cómo lo hacemos en Comunicar para conseguir no infravalorar nuestra lengua, la española, pero tampoco evitar jugar en el concierto internacional. Por tanto, visibilidad y formación, otras dos claves del éxito. Tenemos que hacer que nuestros trabajos sean visibles. Y para eso tenemos que estar muy formados. Ahora os voy a enseñar un producto que se llama Escuela de Autores, que creo que os va a ser de mucha utilidad para que podáis, si queréis meteros en este mundo, aprender cosas de forma sencilla, directa y fácil. Y sobre todo gratuita. Y por tanto, toda buena ciencia tiene que tener dos puntos fundamentales y no tenemos que olvidarlo. Tenemos que impactar en la comunidad científica y tenemos que hacer transferencia social. Yo no renuncio a estos dos puntos fundamentales. Si yo solamente hiciera artículos científicos para la comunidad, se podría decir que soy un buen investigador, pero no me conocería nadie. Yo tengo que hacer cosas que también lleguen a la sociedad, a los padres, a las madres. Si me dedico al mundo educativo, yo tengo que hacer cosas para los profesores, para formar a los profesores, que a eso me dedico profesionalmente, y a los papás, y a las mamás, y a las familias. Incluso hay que formar a los políticos, que en general en todos los países son unos ignorantes audiovisualmente. Y si alguien piensa lo contrario, que hagamos un debate. Pero yo personalmente pienso que los políticos en muchos casos son unos ignorantes de todos estos campos, ¿no? Bueno, pues aquí os enseño un poco, voy a empezar a hablar un poco de Comunicar para que veáis un modelo de revista de calidad. Y os voy a decir dónde encontrar revistas de calidad, porque al final todos queréis tener alguna receta. Alguno dice, pero bueno, usted profesor, ¿me puede decir algún truco para publicar en Comunicar? Bueno, no hay truco, porque si hubiera truco se patentaba. Pero sí es verdad que sí que hay estrategias. Hay procedimientos que si tú sigues más o menos bien, pues puedes llegar a publicar en buenas revistas de calidad, ¿no? Aquí están los criterios de calidad de Comunicar. Estos son los 10, el decálogo, le llamamos nosotros de la calidad, que ha permitido que nuestra revista pues compita con las mejores revistas del mundo, con la de Harvard, con la de Oxford, con la de Cambridge, que bueno, que juegan en inglés y por tanto aparentemente tienen más ventajas que nosotros, que somos una revista española, por supuesto que publica también en inglés, pero que somos básicamente una revista en español, y que hoy por hoy, bueno, pues está muy bien situada para competir con todas estas revistas, ¿no? ¿Cuáles son nuestros criterios? Pues fundamentalmente conseguir impacto, que lo que publicamos, lo que publiquemos, tenga el prestigio tan potente que la gente lo lea y finalmente lo citen y tenga impacto. Y para eso hace falta mucha visibilidad, mucho acceso, pero también hace falta que seamos muy puntuales y muy serios. Yo he escrito algunos artículos en revistas latinoamericanas que me han tardado 2 años en publicar. A mí eso me parece una perversión. Yo a esos editores con los que hablo muchas veces, y me enfado con ellos, les digo que cierren las revistas, que si no son capaces de responder en un tiempo muy prudencial a sus autores, no merece la pena tener una revista que tarde 2 años en responder a un autor, porque al final lo que tú estás quemando toda una investigación de muchas noches, muchos días, muchos sacrificios por parte de un grupo de profesores que han confiado en ti para que tú seas el que le dé visibilidad a su trabajo. El trabajo no es tuyo, no es tu propiedad, el trabajo es del autor. Por eso nuestra última máxima, en nuestro último punto del decálogo, es el autor es sagrado. El autor es la máxima de Comunicar y por tanto para eso hay que ser puntuales, hay que ser transparentes, hay que ser éticos, hay que ser serios, y hay que ser puntuales. Es decir,
los trabajos están en nuestro poder 30 días. Y a los 30 días te digo si me interesa o no. Y en 2 meses más te digo si te lo evalúo en positivo o en negativo. Pero tienen que ser periodos publicados, para que los autores pues, puedan confiar en las revistas y puedan reclamar, porque todo aquello que no está publicado es difícilmente reclamable. Por tanto, el rigor, la ética, el uso de las tecnologías y sobre todo tener la gestión editorial, que tenga un flujo rápido para que podamos llegar rápidamente a los autores. Siempre ser muy educado con los autores. Estos son principios, premisas básicas que Comunicar siempre ha desarrollado, ¿no? Pero básicamente el tener una amplia comunidad científica. Fijaros, ahora mismo estáis ya 500 profesores investigadores conectados, ¿no? A los que os invito que leáis, que escribáis en nuestra revista, porque está hecha fundamentalmente para la comunidad latinoamericana. Y desgraciadamente nos llegan muchos trabajos de Latinoamérica que tenemos que rechazar justamente porque detectamos esa falta de formación, de conocimiento, de lectura. Nos apena que en muchos casos tengamos que publicar a turcos, a chinos, a japoneses, bueno, porque en Comunicar obviamente se publican trabajos de todo el mundo, cuando a mí me gustaría más publicar a un peruano, a un chileno, a un brasileño o a un dominicano. Me encantaría mucho más, pero sinceramente el criterio es la calidad, no el origen. En la revista científica nunca se tienen presente las personas que intentan publicar, sino los productos. O sea, no interesa el sujeto, solo interesa el objeto. Por eso la evaluación siempre es anónima, y con muchos revisores. En Comunicar, cada trabajo suele ser revisado por 12, 15 revisores distintos de 52 países distintos. ¿Para qué? Para intentar que la endogamia no puntúe y que puntúe solamente el objeto presentado, con rigor, con calidad, con tintes de progreso, con originalidad, porque son las básicas, las premisas básicas de la ciencia, ¿no? Bueno, claves del éxito. Pues seguimos con esta idea, difundir, tener temas de interés, los famosos call for paper, difundir incluso antes de que salgan los preprints en los first online. Esto es muy importante porque hacemos que la ciencia sea conocida incluso antes de que sea publicada, ¿no? Y por tanto, finalmente, es muy importante una revista científica de calidad que tenga visibilidad y que tenga impacto. Fundamentales. Fijaros, Comunicar es una revista que fundamentalmente se mueve con un entorno muy audiovisual. Cada artículo tiene su vídeo, en español e inglés. Hay vídeos por todos los sitios, hay infografías, hay imágenes que acompañan. Obviamente la ciencia no es solamente lo audiovisual, pero efectivamente hoy día en una sociedad como la que estamos es clave como estrategia de difusión, de impacto, de visibilidad, el jugar con el formato visual, ¿no? También es muy importante para Comunicar ser una revista global, que está en todo el mundo, ¿no? Fijaros que tenemos una edición, la que más cariño tenemos, la iberoamericana, que está coordinada por un profesor mexicano de alto nivel del TEC de Monterrey, Antonio, se llama Octavio Islas, que actualmente está en Quito, en Ecuador. Fijaros, un hombre latinoamericano, que es mexicano, pero que está en Ecuador. Octavio es el coeditor internacional de la edición iberoamericana de Comunicar. Por supuesto, tenemos una edición en Brasil. Brasil es un país de mucha ciencia, de muchas revistas de calidad. Es un país muy grande, pero a su vez es un país que se ha preocupado mucho a través de los programas de posgrado. No sé si tenemos muchos brasileños con nosotros en este momento, pero es un país junto con Chile, Brasil y Chile, los que más se han movido en las 2 últimas décadas en el campo científico, y los que por tanto más tejido editorial tienen de calidad. Bien, tenemos una edición en brasileiro, no en portugués, en brasileiro, que coordinan desde la Universidad de Brasilia y con un equipo excelente de gente que trabajan para que haya una edición en portugués de Comunicar. Obviamente, Comunicar tiene una edición bilingüe 100% en inglés, que es la que se mueve pues, en todos los entornos anglosajones, donde el español, por desgracia, no llega. África, Asia, Oceanía, Norteamérica, Norte Europa, en esos contextos anglófonos puros, pues Comunicar se difunde en inglés. Tenemos una edición en chino y desde el mes de septiembre de 2020 una edición en ruso también. Por tanto, Comunicar se publica en 5 lenguas. Y por tanto llegamos a todos los sitios. Pero no olvidarlo, la lengua principal de Comunicar es el español y su espacio de confort, vamos a decir así, es Latinoamérica. Y por tanto, ojalá cada vez más trabajos latinoamericanos se publiquen en Comunicar, pero para eso hace falta mucha formación y hace falta mucha lectura, no olvidarlo, ¿no? Bueno, nuestros consejos son amplísimos, hay gente de todo el mundo, hay casi 900 revisores. Bueno, al final el impacto y la visibilidad como elementos fundamentales. Pero no olvidar lo que decía antes, no vale un artículo solamente por el impacto científico, sino básicamente también por su transferencia social.
¿dónde tienes que buscar las revistas mejores del mundo? Pues hay 3 grandes portales. Por un lado está el portal WOS, la Web of Science, que es de una empresa que se llama Clarivate Analytics y que tiene dentro 10.000 revistas, que son las 10.000 revistas mejores del mundo. Exactamente, a fecha de hoy, 11.700. Son las llamadas revistas Journal Citation Reports, del JCR. Esas son las que universalmente, para un químico, un físico, un matemático, un biomédico, son las revistas más importantes del mundo. Bueno, esas 11.000 son muy pocas revistas y muchas son en inglés y muchas son técnicas y muchas son nórdicas. Por eso el WOS no ha tenido tanta fuerza en el mundo latinoamericano, porque realmente la representación que hay de Latinoamérica en este portal es bien baja, bien baja. Clarivate Analytics ha intentado resolverlo creando una segunda base que se llama EFI, Emerging Science Citation Index, ahora la veremos, que ahí sí que tenemos muchas más revistas latinoamericanas, pero aún así siguen siendo escasas y por eso el portal que más éxito ha tenido en Latinoamérica, en España se considera de segundo nivel y en Europa, pero que en Latinoamérica, en muchos países, el punto de referencia es Scopus. En Scopus están las 40.000 revistas que os decía antes que se pueden considerar ciencia de calidad, frente a las 100.000 que tenemos en el mundo. Si trabajáis e investigáis con esas 60.000 revistas solas, muchas son latinoamericanas, pues estaréis trabajando con mucha ciencia plagiada, redundante, endogámica, localista, de la que os he dicho que no. Que no. Mis doctorandos lo tienen claro. Todo hay que buscarlo en WOS y en Scopus. Y solamente en el caso de aquellos trabajos que no haya referencia aquí, que es casi imposible, pues se puede buscar en otros espacios. Como en Google Scholar. Google Scholar es el portal del repositorio de ciencia académica más importante del mundo. Y diréis, ¿cómo? Sí, el más importante. Pero el problema es que en Google está todo. Lo bueno, lo malo, lo malísimo, lo plagiado, lo redundante, lo localista, todo. Y por tanto, eso le hace perder su valor, porque cuando tú encuentras algo en Google, nunca tienes seguridad si es de calidad o no. Si te puedes fiar, si eso está copiado, si eso está plagiado, si es mentira, no lo puedes saber, porque Google solamente trabaja con máquinas. En cambio, tanto WOS como Scopus trabajan siempre con filtros, que son las revistas. Ellos seleccionan las mejores revistas y lo que indexan en sus portales son los artículos de las mejores revistas. Por supuesto, Scopus 4 veces más grande que WOS, pero obviamente de peor calidad. Obviamente, una JCR Q1 es infinitamente mejor y de mayor prestigio mundial que un Scopus Q1. Pero en todo caso, Scopus también es una muy buena base de datos, especialmente en las categorías superiores. Cuando veáis la página de Comunicar, veréis que están todos los índices, podéis ver. Algunos me preguntaréis, ¿por qué piensas de Redalic o de Dialnet? Bueno, pues os comentaré después, pero realmente son índices de muy poca calidad. Bien, por tanto, también recientemente se ha incorporado dentro de uno de los parámetros de calidad de una revista científica la visibilidad. A cuanto más sitios llega, mejor. Y hoy día mucha visibilidad pasa por las redes sociales, por estar en Twitter, en Mendeley, en LinkedIn, en el montón de redes que se han ido creando progresivamente y las redes comunes, las redes científicas. Muchos conoceréis ResearchGate, Academia Edu. Bueno, pues también esos portales permiten darle mucho visibilidad a la revista científica y yo también os recomiendo que empleéis estas métricas porque también sirve para medir al propio investigador. Uno puede tener su presencia en ResearchGate, en Academia Edu, en Google Scholar. Podemos tener todos un perfil de Google Scholar que es fundamental. Porque hoy día para conocerme a mí, con poner mi nombre en Google, van a salir muchas cosas. Y ya veréis lo que escribo, lo que investigo, desde cuándo, mi impacto, si tengo más artículos que citas, todo eso hoy día es transparente. Esa es la gran ventaja del Big Data, que nos ofrece muchísima información que antes era impensable e imposible. Gracias a Internet y al Big Data, a la información masiva, cada vez más tenemos conocimiento de las personas, de las revistas, de los grupos, de forma muy fácil y sencilla, ¿no? Bueno, quiero ir un poquito más rápido. Todo esto son redes sociales científicas alternativas, Mendeley, PlumX, ResearchGate, Academia Edu, por supuesto también las redes sociales comunes como Facebook, Twitter, LinkedIn también sirven.
Publons, un portal muy importante que también os recomiendo que estéis presentes, porque aquí os computan no solamente los trabajos que publicáis, sino vuestro índice H, algo muy importante que recomiendo a Antonio que incorpore una sesión sobre el índice H y Google Scholar, que será de notable interés para todos, porque es importante que estemos presentes. O sea, igual que decía antes, una revista que no es visible no es nada. Pues lo mismo pasaría con un investigador. Un investigador que investiga y que no se hace visible en la red no es nadie. Pero no es nadie porque tú para qué investigas, para que los demás te conozcan y para generar progreso en la sociedad. Y eso se consigue estando presente en las redes, con buenos artículos, pero también en todos estos espacios donde tú mismo gestionas tu presencia y visibilidad. Bueno, ya vamos terminando porque es el tiempo que me habían dado. ¿Cómo empezar? Primeras tareas. Bueno, tenemos una cosa en Comunicar que se llama Escuela de Autores. Y es un portal para formar a los autores. Todos aquellos que os interese esta temática, os recomiendo que visitéis la Escuela de Autores de Comunicar, porque es un portal hecho por los editores de Comunicar, basado en aquellas experiencias que hemos tenido con nuestros autores. Cuando no sabían publicar, cuando confundían, por ejemplo, la discusión con las conclusiones, pues hemos creado un post. ¿Qué es la discusión? ¿Qué son las conclusiones? Entonces, por tanto, son posts sencillos en un WordPress, es decir, en un blog, donde explicamos de forma muy directa, clara, transparente y práctica qué debe hacer un autor para publicar en una revista científica. Fijaros, estos son algunos de los posts. Primera tarea, leer. He cogido algunos así, para mí significativos, impactantes, que creía que os podía interesar. Primera tarea, leer. Otro aspecto fundamental, la redacción científica. Tenemos que ser claros, precisos, breves, porque el lenguaje científico tiene sus características, no es cualquier lenguaje. Otro importante, no hay publicación, sino hay relevancia, originalidad y anonimia. Es decir, si el artículo no está totalmente anonimizado, no puede haber investigación que pueda ser revisada, porque la revisión se basa siempre en el doble ciego, es decir, que el autor no conoce al revisor y que el revisor no conoce al autor. Es el mejor sistema de revisión que se ha inventado hasta ahora. Fijaros otro muy importante, un buen título lo dice todo. Yo como editor os puedo decir que al 90% cuando veo un título de un artículo, sé si vale o no con ver el título. Porque el título lo dice todo, es la cara del artículo. Por tanto, cuidar mucho cómo tituláis vuestros trabajos. Porque en el título tiene que también estar ya la necesidad, la originalidad y el impacto que va a tener ese trabajo. Otra cosa muy importante, el astra. Porque las revistas se mueven en bases de datos y los resúmenes son fundamentales. El arte de enfocar, la escritura del astra. Otro muy importante, escribir párrafos. Escribir párrafos porque son consejos fundamentales a la hora. Bueno, aquí tenéis 5 posts, tenemos 156 creo, con lo cual tenéis para leer cuando queráis y aprender en esta escuela de autores que hemos creado en Comunicar y que yo os invito a que conozcáis para que de alguna... Bueno, aquí hay otro más, 4 claves para un buen estado de la cuestión. Decíamos antes, el estado de la cuestión es la clave del inicio, ¿no? Bueno, pues con esto quiero terminar. Vamos a visitar un momentito la revista para que veáis. A ver si entramos en la revista. Sí, está aquí, un segundito. Esta es la página web de la revista. Veis los 5 lenguas. ¿Ven aquí? Veis nuestras redes sociales. Hay un canal de YouTube muy interesante. También en Wikipedia. Aquí tenéis los números próximos que vamos a publicar. Los Call for Papers. También hay posibilidad de proponer monográficos. Y aquí están los números publicados. Todos los artículos, son 1.800 artículos publicados. Son open access, abiertos, gratuitos, para que todos podáis leer. Hay muchísima literatura y podéis leer muchísimas cosas. Yo os invito a que visitéis, que conozcáis, porque la lectura es la clave de la escritura. No hay investigación sin lectura previa. Y por tanto os invito a que conozcáis esto. Aquí tenéis la Escuela de Autores. La Escuela de Autores, también hemos creado un club de editores, por si alguno de los que nos acompañáis, de esos 492 investigadores que nos acompañan, son editores, pueden leer también el club de editores. Y recientemente hemos creado también la Escuela de Revisores. La Escuela de Revisores está creada por 16 revistas españolas y latinoamericanas, coordinadas por Comunicar. Están revistas Scopus, todas son revistas Scopus y JCR. Tenemos la revista Comunicación de Perú, también tenemos una mexicana, otra chilena, otra colombiana y revistas españolas básicamente porque es donde más hay, ¿no? También os invito, si queréis buscar revistas de calidad para publicar, para leer, tenemos aquí un ranking de revistas en español. Si picáis aquí podéis ver
todas las revistas en español, clasificadas. Obviamente Comunicar es la mejor revista, tanto en comunicación como en educación, en todos los índices que se han publicado. Es la única Q1 siempre. Aquí tenéis también las revistas Scopus, las revistas en educación. Fijaros todo el montón de revistas que hay para que conozcáis. Es muy importante conocer las revistas, para saber dónde leer y después dónde publicar. Las revistas en estudios culturales, las revistas en Google Scholar. También tiene Google Scholar un ranking de las top 100 en español. Y tenemos también aquí, pues, en comunicación, en estudios culturales. Todo esto lo podéis bajar también fácilmente a través de unas páginas aquí que podéis ver de forma sencilla. Podéis descargaros todas las revistas con todos sus índices. Todas las revistas para que sepáis dónde está situada cada revista. Yo os invito a que visitéis mucho la página de Comunicar. Os vais a encontrar muchas cosas de interés. No solamente la Escuela de Autores que os he comentado antes, que es esta, que es un blog independiente, por eso está cargando ahora, y que, como os he dicho, hay post todas las semanas. El último post que se ha... Fijaros el último artículo que se ha cargado. ¿Por qué mi artículo no aparece en Google Scholar? Y esto se ha publicado el 22 de febrero, hace 3 días. Ante rechazo del manuscrito, ¿un problema o una oportunidad? Todo investigador que ha mandado un artículo en la revista a veces ha recibido un rechazo. Bueno, pues, ¿qué ocurre con ese rechazo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo actuar? Son todos posts muy sencillos que se mueven. Mira, la última conferencia que tuvisteis fue de ORCID. Pues ORCID, Identificación para Investigadores. Entonces, todos son posts muy sencillos, escritos por los propios editores de Comunicar, y yo os invito a que conozcáis esta realidad, que, fijaros, son siempre cortitos, son siempre cortos, y aquí tenéis todas las entradas publicadas, ¿no? Tengo poco tiempo, quiero dejar un espacio para las preguntas. Podéis buscar también esas revistas emergentes, ranking de revistas EFI. Aquí podéis buscar revistas EFI, por ejemplo. ¿Cuántas revistas emergentes hay en educación? Pues hay 562. Pero quiero saber cuántas son de México. Pues pongo México. No siempre hay que publicar en el mismo país. Esto también es otra novatada que uno comete. Pues mira, en México, de esas 562, hay 4 revistas mexicanas de educación que están aquí. Lo mismo que he puesto en México, puedo poner Brasil. Fijaros, frente a las 4 de México, vamos a ver cuánto hay en Brasil. Mira, 4 en México y en Brasil tenemos 30. Ya os he dicho que Brasil es un país de mucha más ciencia y de muchísimo más tejido editorial, porque se ha preocupado más por esto, porque ha formado a la gente, porque tiene magníficos programas de posgrado. Entonces, en ese sentido, Chile y Brasil son países que han destacado mucho, ¿no? Mira, el último número que tenemos publicado, muy interesante, es sobre escuelas públicas para la transformación en la sociedad del conocimiento. Lo han coordinado desde Noruega, desde España y desde Chile. Andrés Bello de Chile y de España. Pablo, fijaros, Chile, España y Noruega. Y aquí están los artículos publicados. Bien, pues me gustaría, podría seguir mucho más tiempo, no quiero robaros más, casi prefiero mejor que me planteéis dudas, problemas, ideas, porque sé que habrán surgido muchas, sois mucha gente las que estáis aquí, y bueno, creo que con esto queda un poquito de simbiosis, de que Comunicar es un modelo de referencia. Os invito a todos que os suscribáis gratuitamente, vais a recibir call for papers, llamadas, tanto para leer, para revisar, para escribir. Y aquellos que ya seáis investigadores o algo consagrado, proponeros para ser revisores científicos. También hay un call de revisores para que os podáis proponer. Y bueno, os invito a compartir esta comunidad amplia que hemos creado en el mundo latinoamericano para demostrar también a los ingleses, a los de Harvard, a los de Oxford, que un producto hecho en Latinoamérica, en Europa, con visión latinoamericana, también puede ser número 1 mundial. De hecho, en este momento estamos el segundo de Scopus a nivel mundial en estudios culturales. Y la previsión para 2021 es infinitamente mejor. Está entre las 5 o 6 mejores revistas del mundo en comunicación, en educación y en estudios culturales. Y eso es posible porque este es un proyecto cooperativo hecho por mucha gente de España y América que creen en la investigación y creen en el espacio latinoamericano de investigación y de conocimiento. Y espero que todos os sumáis a esta aventura apasionante a la que todos estamos llamados. Un saludo muy fuerte y espero vuestras llamadas. Gracias, doctor Ignacio Aguadet. Un fuerte aplauso a la distancia. La verdad es que he estado siguiendo su exposición y pues para mucha gente quien estamos en este ámbito de la investigación, especialmente la educativa, pues siempre es refrescante recordar la información que nos comparte. Gracias a todos los comentarios que están colocando ahora en este momento. Vamos a tener una sesión de 25 minutos de preguntas. Voy a hacer un pequeño comercial porque es una pregunta frecuente mientras
el doctor Ignacio Aguade se va hidratando después de esta excelente conferencia. Pues bueno, comentarles a todo el público, precisamente rescato lo que el doctor Ignacio Aguade de la revista Comunicar mencionaba. La red Encuentra tu Par, esta red que está organizando este evento, tiene exactamente esa misma misión, el destacar a nivel internacional, pues todo lo que hacemos los investigadores del ámbito educativo de Latinoamérica. Así que para todos los que quisieran incorporarse a la red, este es un evento público, pero vamos a hacer y estamos haciendo desde el año pasado eventos privados, porque bueno, son solo parte de las personas de la red, pero con mucho gusto quisimos abrir a toda la comunidad de científicos y de investigadores este tema tan importante. Les comento que la información que ustedes vieron en pantalla se las vamos a hacer llegar a su correo electrónico. Por ahí veo que están compartiendo cierta información. No se preocupen, qué bien que hicieron screenshot, pero toda la información se las vamos a compartir a su correo electrónico y también la grabación de la sesión para que ustedes pues obviamente la diseminen. Esta es precisamente también la idea, que la información la puedan compartir con quien ustedes corresponda. Entonces, por favor, siéntanse seguros, vamos a compartir la información a sus correos electrónicos. Así que me da mucho gusto toda esta información que hemos recibido y ahora le voy a ceder el micrófono a nuestra moderadora, Hilda, para que nos puedas hacer una pregunta, la contesta el doctor y hacemos un comentario y así sucesivamente para este tiempo que nos queda. Así que nos quedan exactamente 20-25 minutos. Hilda, ¿podrías por favor iniciar con una primera pregunta, por favor? Que hay muchas muy interesantes. Hay muchísimas preguntas. Antes de comenzar con las preguntas, quiero comenzar con los comentarios, felicitándolo por su ponencia, doctora Aguadet, que es muy relevante para esto, para todos los aquellos que están escribiendo artículos y que no, de alguna manera no pueden publicar, o también dudas que han surgido, les están agradeciendo muchísimo esta conferencia. Yo misma aprendí muchas cosas nuevas y tengo muchísimas preguntas. Hace rato, y voy a comenzar con esta, porque usted comentaba de que si había alguien que le gustaría ser revisor. Entonces, Belkis Osorio pregunta específicamente, ¿cuáles son los requisitos que se deben cumplir para ser revisor en Comunicar? Vale, bueno, pues el requisito principal, bueno, Comunicar tiene 901 revisores científicos de 53 países. Tiene una amplia comunidad, amplísima, de revisores que a lo largo de estos 28 años se han ido recopilando y ellos hacen la labor de una lectura en profundidad de los trabajos, siempre que sean de su especialidad, y nos dan un informe. Con esos informes se toma una decisión con un ranking de lo que se publica y lo que no. De manera que esto lanzo un voto a favor de aquellos jóvenes que tengáis buenos trabajos. En Comunicar no publican la gente porque tengan mucho nombre, porque sean famosos, porque tengan un índice H alto. No, publican los mejores trabajos. Si los revisores coinciden que un trabajo es original, relevante, novedoso, impactante, llamativo, trascendente, transferible a la sociedad, ese se va a publicar. Y da igual que sea de un doctorando o que sea de un doctor reputado. Es verdad que las tasas de aceptación en Comunicar son muy bajitas. ¿Por qué? Porque llegan muchísimos trabajos. Pero lo fundamental es esto. Para ser revisor, básicamente hay que ser doctor. Es decir, uno que está comenzando la investigación no puede ser, porque el doctor es cuando la academia te sanciona que tú sabes metodología, que tienes rigor, y a partir de ese momento inicia tu carrera investigadora plena. Y por tanto, para ser revisor de Comunicar hay que ser investigador, doctor en el campo de la educomunicación, en este caso, educación, tecnología, educación innovadora, en escuelas públicas, en ese campo. Y entonces se hace una postulación a través de la página web de Comunicar con un formulario que hay, que es muy sencillito, se rellena, revisamos, tú pones en esa página tus perfiles de visualización. Es decir, tú pones tu Google Scholar, tú pones tu Publón, tu Scopus si tienes, y con eso el consejo en varios días te dice, eres revisor, te mandamos tu espacio personal. Y ya te creamos un espacio dentro de Comunicar para que ahí tú veas tus revisiones, te puedas certificar tu certificado. Nosotros cuidamos mucho a nuestros revisores, porque una revista de calidad es básicamente sus revisores. Yo no reviso. Si alguno piensa, no, me voy a hacer amigo de Ignacio, a ver si me publica.
Error. Ignacio no revisa nunca ningún trabajo. Así que no proponerme, porque yo no reviso trabajo. Yo soy el juez. Y el juez solamente dicta sentencia. Para eso está el jurado. Y el jurado es los pares ciegos, son los jurados. Y estáis invitados a aquellos que tengáis ya un perfil de investigador a ser jurados, porque vamos a llegar a 1000 este año. Nuestra idea es llegar a 1000 pares ciegos en comunicar. Tenemos 905 creo que en este momento. Todos tienen su fotografía puesta en la página web. Hay una página de revisores con sus perfiles, su fotografía. Los mimamos, les mandamos correo y por supuesto los revisores también pueden ser autores. No hay problema. Alguna gente dice, no, mira, yo no quiero ser revisor porque si después no puedo mandar artículos. No, no. Graso error. Un revisor puede ser al mismo tiempo autor. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Así que aquellos que seáis senior, os invito a postularos. También a leer mucho. Hay que leer y citar mucho, comunicar. A ver, la tendencia de los latinos es que citamos revistas de Harvard, de Oxford, porque creemos que citando anglosajón ya somos más importantes. No. Si hay ciencia en español de calidad, citémosla, porque la revista crece en la medida que nosotros en nuestro trabajo citamos artículos de comunicar. Por supuesto, nunca citar falsamente. No citar por citar. Citar cuando hay un trabajo valioso que os ha servido para mejorar. Y por eso hay que leer. Yo os invito a la lectura, a la revisión. Eso es investigar. Recordar, ningún investigador que escribe en Scopus no lee menos de 300 artículos al año. Quien no haya leído hoy un artículo científico está llamado a hacerlo durante el día para cumplir esa premisa. Confieso que hasta yo me emocioné cuando dije que les iban a dar, que cuando una persona es revisora le dan su propio espacio en comunicar. Hasta yo me emocioné. Así es, así es. Sí, antes de continuar con la siguiente pregunta, por favor, les pedimos a todos los asistentes de nuevo, no compartan sus correos electrónicos en el chat, por favor. Ahorita en unos momentos les vamos a dar indicaciones de cómo ser parte de la red Encuentra tu Par. Esto es por seguridad de ustedes. Voy a compartir otra pregunta. Se repitieron un par de preguntas de acuerdo a lo que es el ACP o los pagos a cargos del autor. Pregunta César Álvarez. Si una revista es Open Access y no cobra pagos a cargos del autor, ¿cómo sostiene a todo su personal? Ese es un milagro, efectivamente. Depende, a ver, hay revistas que son universitarias, que la paga la universidad, o revistas públicas que la paga una biblioteca pública. Entonces, hay revistas costeadas con fondos públicos y, por tanto, ya su mantenimiento se garantiza a través del fondo público. Este es un modelo muy latinoamericano, muy español, no muy norteamericano. En Norteamérica no se entiende que una revista sea pagada con fondos públicos. Se entiende que esto no tiene por qué ser pagado con fondos públicos y lo más normal es que sean empresas privadas dentro de ese modelo mercantil que ellos tienen y, por tanto, dentro del modelo anglosajón lo lógico es que hay que pagar por publicar. No es escandaloso pagar por publicar. Hay que diferenciar. Las revistas muy buenas del mundo cobran por publicar. Y bueno, si ese costo es un costo contenido y es para pagar los costos que realmente tiene la edición de un artículo, no hay que escandalizarse. Yo creo que eso es razonable. Pagar o no pagar no es un criterio de calidad. O sea, las peores y las mejores revistas del mundo cobran. Todas. Las mejores porque están arriba y son empresas privadas y las peores porque son revistas predators, depredadoras, que no buscan la calidad, simplemente buscan el beneficio y publican todo lo que les llega a costa de que los autores paguen. Cuidado con publicar en revistas predators. Hay 1.800 revistas registradas y esa revista la calidad es nula y lo que hacéis es quemar vuestra investigación. Si publicáis en ella, aunque sean en inglés, no porque están en inglés son buenas revistas. Este es otro engaño. Vamos a sus portales, lo vemos en inglés, pero realmente esas revistas después no valen nada, porque no tienen prestigio ninguno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La opción mejor es nunca publicar en una revista que no sea Scopus, que no sea WOS, que no sea EFI, porque ahí hay una cierta garantía de control. Y que normalmente estas grandes portales discriminan cuando una revista es predator, la expulsan inmediatamente. Entonces, eso es muy importante. Cobrar APC, cobrar pagos por artículo, es de alguna forma en muchas revistas obligatorio, ¿no? Lo que pasa es que a veces los pagos son carísimos, $2.000 por publicar un artículo. Bueno, pues esto solamente es soportable si tenemos proyectos de investigación, si tenemos financiación de la universidad, porque yo nunca aconsejo a ningún investigador que pague esas cantidades de su salario para publicar.
Creo que eso es una barbaridad. Por tanto, mi consejo, nunca pagar. Comunicar es open access, es privada y nos mantenemos porque los editores temáticos, los autores también colaboran comprando ejemplares para difundir gratuitamente. Es decir, tenemos un sistema de autogestión muy sencillo, muy contenido en gastos para intentar evitar a los autores, que los autores paguen y que los lectores paguen. En nuestro modelo es un modelo gratuito, pero es verdad que es difícil, ¿no? Porque al final todo esto es un mundo comercial donde todas las cosas cuestan, ¿no? Pero sí que os invito a que intentéis buscar revistas open access para publicar siempre que sean de calidad. La calidad está por encima del open access. Claro, es bien importante hacer la aclaración. Y sí, nosotros queremos, yo creo que es el ideal de todos, que la educación sea impartida y sea divulgada de manera democrática. Entonces, el consejo que usted hay que buscar revistas open access, la verdad está muy, muy, muy bien. Otra pregunta aquí que tengo, de Lila Visa. ¿Qué sistema de similitud o antiplagio recomienda usted para temas de investigación como proyectos de investigación y artículos científicos? Sí, yo recomiendo que todo investigador tenga algún sistema antiplagio y que incluso lo que él escriba le pase el antiplagio, porque a veces incluso nos llevamos sorpresa nosotros mismos. Hay muchos sistemas, ya cada vez más, ¿no? En Comunicar hay una sección que se llama antiplagio y tenemos publicado 11 sistemas distintos, con el link que te va a la página. Algunos sistemas son gratuitos, otros son semigratuitos y otros son de pago. Nosotros como Comunicar empleamos un sistema profesional que se llama Crosscheck, que es norteamericano, que para revistas científicas es lo más depurado y lo de mayor calidad. Un sistema súper fácil es el propio Google. Tú pones un texto en Google y si está copiado, lo más normal es que te salte el texto donde está copiado. Pero es verdad que los sistemas antiplagio están muy bien pensados y os recomiendo que lo empleéis. Quería enseñaros el último número de Comunicar que ha salido hoy para que lo veáis. Es un número muy interesante. Es el número de abril, pero ya lo tenemos en papel a partir de hoy, ¿no? Y es un tema sobre ciberconvivencia. Sabéis que el ciberconvivencia es muy importante, el tema de la convivencia a través de Internet, evitando el ciberbullying, evitando el acoso. Este es un tema clave y estratégico, ¿no? Que es un tema de educación, de comunicación. Algunos autores preguntaban, ¿cuáles son los tópicos de Comunicar? Pues una revista de ciencias sociales, donde comunicación, educación, educomunicación le llamamos nosotros, pero también todos los temas vinculados, ¿no? Fijaros que este es un número mucho más psicológico, pero hay temas más educativos, más comunicativos. Bueno, es una revista amplia, pero efectivamente con un tópico. Esa es otra de las cosas que os recomiendo. Cuando mandáis un artículo en una revista, tenéis que mirar primero sus tópicos, su focus temático. Porque si mandamos un tema que no interesa a una revista, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que ver primero qué son los temas que se publican en esa revista e intentar publicar, intentar mandarlos siempre y cuando pueda ser un tema de interés. Toda revista científica tiene un temas de especialización y de interés. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Una muy buena noticia para tener en este webinar, que ya está disponible el nuevo número de Comunicar. Tengo esta pregunta de Ramón Lares y me llamó muchísimo la atención. Él dice, y cito, estaba leyendo un artículo de David Edwards del 2010, donde dice que revistas como Science o Nature descartan o rechazan un 95% de los artículos que les envían para su posible publicación. Ahí, comparto tu opinión, Ramón. ¿No resulta esto desalentador para el autor o investigador deseoso de ver su empeño de días, meses o hasta años publicado? A ver, esto es igual que un jugador aficionado de fútbol dice, solamente hay un Ronaldo y solo un Messi. Y yo quiero ser como Messi, yo quiero ser como Ronaldo. Bueno, pues tienes que jugar muy bien y llegar ahí. Efectivamente, Comunicar, la tasa de rechazo es del 95%, igual que la de Nature, igual, 95-96% por número. Pero eso, no, yo como investigador, ahora hablo en clave de investigador. Fijaros que yo me pongo la camisa de investigador, después me pongo la de autor, después me pongo la de editor, me pongo la de revisor, porque todos esos papeles los cumplo. Yo mando también muchos artículos a revistas Q1 y me rechazan. Y para mí un rechazo nunca es un fracaso. Si a mí en el rechazo me acompañan 7, 8 informes de calidad de revisores internacionales que gratuitamente han leído mi trabajo y me dan una serie de consejos, para mí es una gran satisfacción. Porque yo lo que hago es humildemente como investigador, porque el investigador siempre es humilde, digo, a ver qué me dicen los investigadores del mundo. Y me dicen, cambie usted esto, su metodología le falta esto, no ha explicitado el instrumento, las conclusiones no son agresivas. Y yo intento, dentro de mis parámetros, modificar mi trabajo
y enviarlo a otra. Finalmente, en mi vida investigadora yo he publicado 404 artículos. Ya. Muchos en cuartiles 1 y 2. Y he tenido muchos fracasos también, muchos rechazos. Pero yo interpreto el rechazo de una revista como una oportunidad para mejorar mi trabajo y publicar en otra. Entonces yo no os desanimo, al contrario, os animo. El investigador siempre es un aventurero, no olvidarlo. Uno que busca caminos no conocidos, un explorador. Un explorador. Es decir, el investigador no es una persona acomodaticia, sentada en su butacón, sino que va buscando espacios no explorados. Se va a Marte, se va a Marte a explorar. Y claro, en ese recorrido tienes éxitos y tienes fracasos, pero siempre el fracaso es un punto para un nuevo éxito. Por tanto, os animo siempre a intentar ser intrépidos, intentar publicar en los mejores sitios, con todas las dificultades, siendo realista, no hundiéndose, al contrario, esta es una carrera larga, pero una carrera de éxitos cuando se empieza a aprender estrategias, cuando uno tiene cierta experiencia. Por eso para los noveles, para los doctorandos que han escrito ahí, yo les invito siempre que se acompañen con buenos directores, que no hagáis trabajo solos. La ciencia no es un trabajo individual. Los buenos artículos se publican en compañía. Yo todos mis artículos voy siempre acompañado de mis doctorandos, de mis pares, de mis colegas, de mis maestros. Yo publico con Ismar de Oliveira, con Guillermo Orozco, que son mis maestros, y me encanta publicar con ellos. De México, de Brasil, con Fuenzalida de Chile, que son con Teresa Quiroz de Perú. Me encanta publicar con ellos porque son de los que yo aprendí y ahora son mis colegas. Entonces hay que publicar con los colegas, con los maestros, con los seniors, con los juniors, con todos, en una comunidad que nunca es individual. Entonces os invito también, otra estrategia de éxito es la cooperación. Y no trabajéis siempre con el compañero de despacho, de gabinete. No, intentar buscar por internet gente que están trabajando vuestras temáticas. Mira, mi doctoranda, a la que yo ahora estimo más, está trabajando con una profesora de Australia. La he descubierto por internet y ahora están escribiendo artículos juntos. A mí me parece encantador. Y yo soy su director de tesis. No me importa que escriba con ella. Al contrario, porque creo que es una estrategia fantástica de conocer gente del mundo. La ciencia es universal, no es latinoamericana, no es ecuatoriana, no es española. Tenemos que movernos, abrirnos, buscar gente que trabaja en nuestros problemas en otros espacios y compartir con ellos, cooperar con ellos, escribir juntos, investigar juntos, es una labor fundamental. Excelente, muchas gracias. Tengo un par de preguntas más. Comentaba usted que Comunicar tiene diversas coediciones en distintos idiomas. Nos preguntan si son los mismos temas que se publican en la revista Comunicar en español, o son artículos distintos. Sí, la revista es única y los artículos son siempre iguales. Únicamente que es bilingüe 100% en español e inglés. Ahí jugamos, todos los artículos están publicados en español e inglés 100%. Y para el brasileño, el chino, el ruso, lo que tenemos es los astras, títulos, palabras clave, las interfaz, los vídeos, las infografías. Eso sí se traduce al ruso, no los artículos. Los artículos siempre están en español e inglés, son las dos lenguas únicas. Porque claro, traducir un artículo a 5 lenguas con calidad profesional es muy complejo y lo que hace es retrasar mucho. Cualquier chino lee en inglés, cualquier portugués lee en español, cualquier ruso lee en inglés y por tanto, estando publicado en español e inglés, tenemos el 90% de los lectores del mundo. Nos quedaría un 10% fuera, pero claro, no nos merece la pena. Teniendo inglés y español como lenguas bilingües, es suficiente como para llegar al mundo. De hecho, el impacto de Comunicar hoy por hoy es altísimo, tanto en las grandes bases de datos, en Redic es la primera revista latinoamericana en todas las áreas, también en FEFIT, también en Scopus en Latinoamérica, también en JCR, y eso gracias a tener esas dos lenguas que son las lenguas bases, ¿no?, del mundo. Claro, por supuesto. Y una última pregunta, esta es de Paula Correa. Ella dice, doctor Ignacio, ¿qué recomienda a todos aquellos jóvenes que están empezando en el mundo de la investigación? ¿Cuál sería el punto clave para enfocarnos en la investigación? Muy bien. Primero, buscar un buen tema. Un tema que ayudéis a la gente, porque la investigación no es una torre de marfil, no es una torre de Babel.
La investigación es el instrumento que tiene el ser humano para ayudar a los demás a progresar. Y por tanto, el fin más noble. Segundo, leer mucho. Y leer ciencia de calidad. Leer en Scopus y en WOS. Porque ahí todo está seleccionado. Me decía un colega, ¿qué piensas de LatinD? Pues LatinD vale todo. Es como Google. O sea, cualquier revista que se mueva un poco es Latindex. Eso no nos da, no nos selecciona. En LatinD hay revistas buenas, Comunicar está en Latindex, pero no nos discrimina porque al mismo tiempo nos encontramos la revista local, la revista hecha por amigos, la revista donde no hay artículos porque no llegan. Entonces, yo lo que os propongo es que leáis en los mejores sitios, las mejores revistas, las revistas que están contrastadas. Es verdad que son revistas muy seleccionadas, que rechazan muchos artículos, pero porque publican lo mejor, Fijaros que para el autor es fastidioso que una revista rechace mucho, pero es lo mejor para el lector, porque es la garantía de que lo que lee es lo más seleccionado, lo más cribado, lo más filtrado. Entonces, y último consejo, leer mucho, coger buenos temas y ser muy aventureros, ser exploradores. Un investigador que no explora, que no tantea y por tanto que tiene fallos y errores, porque el tanteo genera éxito, fallo y error, fallo y error. Y en ese juego dicotómico del fallo y error llega la vacuna, llega la pócima mágica que salva al mundo. Fijaros, en pocos meses se ha conseguido lo que antes se conseguía en décadas, una vacuna. ¿Por qué? Porque se han hecho tantos fallos, tantos errores, que llegó el éxito, llegó la vacuna. Ese es el modelo científico, el modelo de los químicos. Fallo y error, éxito. Y el éxito a lo mejor necesita 50, 100, 100.000 fallos previos. Pero el que la sigue y la persigue, la consigue. Ese sería el perfecto lema. Un buen investigador sigue, persigue y consigue. Excelente, excelente, doctor Ignacio. Me parece que este cierre en sus aportaciones es magnífico. La persistencia, la consistencia, y bueno, eso es lo que buscamos, conseguir ser publicados, queremos ser y estar, pues obviamente, en boca de todos, y sobre todo que, como usted lo mencionaba, la investigación, en este caso educativa, pues también no solo se tiene que quedar en estas redes, tiene que ser diseminada a otros espacios, y usted lo mencionó muy bien, hasta los políticos, que hay que ayudarles a darles una mirada, porque a veces pues sentimos de alguna manera, pasa en Europa, pasa en Latinoamérica, pues hay grupos científicos que podemos colaborar con los gobiernos y demás. Este sería otro tema de debate, y usted lo decía, hagamos un debate, será en otro momento. Pues bueno, siendo ya las 11 de la mañana con 32 minutos, tiempo del centro de México, pues bueno, estamos concluyendo esta sesión que ha sido, pues, si se dan cuenta, yo no la sentí, llevamos hora y media, no sentí que haya sido tanto tiempo, pero fue muy valioso. Entonces, hago un pequeño comercial antes del último comentario del doctor Aguader. Comentarles, público, llegamos casi a los 500, vamos a cerrarlo, que llegamos a 500 participantes, ahorita estamos 450, pero me ha dado mucho gusto. Por favor, los que vayan a necesitar su constancia de participación, por favor, quédense al final. Ahorita despedimos al doctor Aguader, quédense 5 minutitos más para comentarles acerca de cómo poder generar su constancia. No se retiren los que necesitan su constancia y quieran saber más sobre la red. Y pues bueno, toda la información también se les va a hacer llegar a su correo electrónico. Muchas gracias. Doctor Ignacio Aguader, hasta Huelva, le mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su oportunidad de compartir con pues 25 países, con más de 500 personas que estuvieron muy atentos a su disertación. Pues me gustaría darle la oportunidad para al último comentario, consejo, algo que quisiera transmitirnos, además de que visiten a la revista Comunicar. Adelante, doctor Ignacio. Bueno, un placer para mí estar con todos vosotros, con esos 500 de 25 países. Ya me hubiera encantado estar en esos 25 países. Os animo a que pronto podamos vernos, o en España o en Latinoamérica. Yo soy un forofo de toda Latinoamérica y viajo muchísimo. Y estoy deseando ya que pase este calvario pandémico que tenemos para poder regresar al Perú,
a Ecuador, a un país tan amigo, México, por supuesto, y a todos, ¿no? Así que un placer. Antonio, te emplazo que si a futuro quieres que hagamos otra sesión con algún editor asociado para Por explicar supuesto, cualquier por cosa, su- indexaciones, Google claro, H, estamos claro, dispuestos a explicar o cómo buscar en Woz y Scopus, pues estamos sí, dispuestos a compartir con vosotros, porque en el fondo nosotros estamos en esta aventura porque creemos en la ciencia y creemos en el espacio latinoamericano de comunicación y creemos que excelente. eso tenemos que fomentarlo entre todos. También os felicito por vuestra iniciativa, por esta fantástica red de Encuentra tu Par, porque creo que justamente eso, buscar los pares, los colegas, la cooperación, la amistad de otros países, nos hace más comunidad, nos hace más ser hispanos, ser hispanoamericanos, y encantado de verdad de estar con vosotros. Muchísimas gracias, doctor Ignacio. Normalmente los comprometo a nuestros expositores y me da mucho gusto que su disposición para que, pues bueno, hagamos en algún momento esta alianza entre comunicar y la red Encuentra tu Par, pues para seguir eso, reforzándonos, porque así a ustedes en la revista les importa y les interesa publicaciones, más bien artículos, recibir artículos de investigadores de Latinoamérica, y a nosotros nos encantaría también. Entonces, creo que esta simbiosis puede funcionar. Con mucho gusto seguiremos en contacto, doctor Ignacio Aguadet. Para mí ha sido un gusto y un honor, y pues le mando un gran abrazo. Hilda, también, no sé si gustas despedirte antes con el doctor y el público también. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Doctor, de hecho no me lo va a creer. Ya veis que usted decía que recomendaba escribir artículos con otras personas que no estuvieran en el mismo despacho. Alguien nos preguntó con quién tenía que hablar o a dónde se le podía mandar un correo para hacer un artículo con usted. ¿Cómo ve? Bueno, yo trabajo con mucha gente de todo el mundo, así que encantado de recibir esa propuesta y ya lo estudiamos. Encantado. Claro. Estoy a disposición. Okay. Gracias. Sí, perfecto. Ya salió con otra persona para escribir un artículo. ¿Quién diría? Bueno, un placer de Pues verdad, No, y al contrario, os doctor. emplazo para otra ocasión para poder compartir. Gracias, Claro, doctor. para Nos nosotros es un vemos. honor tenerlo aquí, y muchas gracias a todos nuestros asistentes. Los que deseen la constancia, por favor, quédense a unos minutos. Gracias, doctor. Un abrazo. Un abrazo hasta Huelva. Gracias.